Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo del romance turco, porque vamos a hablar de una historia que ha cautivado a millones de corazones alrededor del mundo, una historia que se titula Amor Eterno, Mert y Afra, la sorpresa que enamoró a todos. Si eres fanático de las series que te tocan el alma, que te hacen suspirar y te dejan con una sonrisa en la cara, entonces este vídeo es para ti. Prepárense para un viaje emocional, porque vamos a desmenuzar todos los ingredientes que hicieron de esta pareja y su historia un fenómeno. Y antes de que nos sumerjamos por completo, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratis y así te aseguras de no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre las historias de amor más emocionantes. Hoy, como ven por el título, vamos a hablar de Mert y Afra, dos nombres que se han convertido en sinónimo de pasión, de adversidad superada y sobre todo, de un amor que parece desafiar todas las convenciones. Pero, ¿qué fue lo que hizo que esta pareja en particular resonara tan fuerte en el público? ¿Fue la química innegable entre los actores? ¿Fue la trama intrincada y llena de giros inesperados? ¿O quizás fue la forma en que supieron retratar las luchas internas y externas que enfrentaron para poder estar juntos? La verdad es que fue una combinación magistral de todos estos elementos, y eso es lo que queremos explorar hoy. Imaginen un escenario donde dos almas destinadas a encontrarse, deben sortear un laberinto de malentendidos, de secretos familiares, de diferencias sociales y por supuesto, de los típicos enredos románticos que hacen que estas series sean tan adictivas. Mert, un hombre con un pasado complejo quizás marcado por la soledad o por decepciones, y Afra, una mujer fuerte e independiente pero quizás también vulnerable en su interior. Cuando sus caminos se cruzan, algo mágico sucede. No es solo una atracción física, es una conexión profunda, un reconocimiento mutuo de la propia alma. Recuerdo claramente las primeras escenas donde se conocieron. Había una tensión palpable, una chispa que apenas se encendía, pero que prometía un incendio. No fue un amor a primera vista en el sentido más convencional, sino más bien un descubrimiento gradual, un desvelar de capas que los llevó a enamorarse no solo de las virtudes del otro, sino también de sus defectos, de sus cicatrices, de las partes que tal vez intentaban ocultar al mundo. Y eso, amigos míos, es lo que hace que un amor sea verdaderamente eterno, cuando se ama a la persona completa, no solo a la versión idealizada. La trama de Amor Eterno no se detuvo en la simple conquista. Fue un viaje lleno de obstáculos. Tuvimos esos momentos de conflicto que te dejaban al borde del asiento, esas discusiones acaloradas que irónicamente, a menudo terminaban fortaleciendo su vínculo. Porque, seamos sinceros, ¿qué sería del amor sin un poco de drama? Y en este caso, el drama estaba excelentemente tejido, cada conflicto servía para profundizar en los personajes y en su relación. No podemos olvidar a los personajes secundarios, que jugaron un papel crucial en el desarrollo de la historia. A veces eran aliados, otras veces eran antagonistas, pero todos ellos contribuyeron a dar forma al destino de Mert y Afra. Las amistades sinceras, las rivalidades feroces, los consejos sabios y las traiciones dolorosas, todo esto se entrelazó para crear un tapiz narrativo rico y complejo. Y es esa complejidad la que hizo que nos involucráramos tanto, que sintiéramos sus alegrías como propias y sus dolores como si fueran nuestros. Uno de los aspectos que más me fascinó de esta historia fue la evolución de los personajes. Vimos a Mert pasar de ser un hombre reservado y quizás un poco cínico a abrir su corazón y permitir que Afra entrara en su vida, transformándolo de maneras que él mismo no esperaba. Y Afra, con su resiliencia y su espíritu indomable, encontró en Mert un apoyo incondicional, un cómplice en sus sueños y un refugio en sus miedos. Ver esta metamorfosis, esta maduración emocional, fue realmente inspirador. Y la química entre los actores, madre mía. Esa conexión que traspasa la pantalla, esas miradas que lo dicen todo, esos gestos sutiles que revelan un universo de emociones. No cabe duda de que los actores que interpretaron a Mert y Afra tenían una sinergia especial, algo que hizo que su romance se sintiera auténtico y creíble. Cada interacción entre ellos estaba cargada de significado, y eso es un arte que no todos logran dominar. Lograron que nos creyéramos su amor, que quisiéramos que fueran felices, que deseáramos que su amor eterno se hiciera realidad. Pero, ¿qué fue esa sorpresa que enamoró a todos? A menudo en estas series hay un punto de inflexión, un evento inesperado que cambia el curso de las cosas, que pone a prueba la fortaleza del amor de una manera definitiva.
Podría ser un secreto revelado, una crisis importante. O quizás un acto de sacrificio heroico. Sin saber exactamente a qué sorpresa se refiere el título sin haber visto la serie completa, podemos especular que fue algo que demostró la profundidad de sus sentimientos, algo que los obligó a tomar decisiones difíciles, pero que al final, los unió aún más. Y es esa sorpresa, esa prueba de fuego, la que solidificó su amor a ojos del público. La belleza de estas historias turcas radica en su capacidad para explorar temas universales de una manera tan emotiva. El amor, por supuesto, es el eje central, pero también vemos la importancia de la familia, la lucha contra la injusticia, la búsqueda de la felicidad y la redención. Mert y Afra no fueron ajenos a estas luchas. Se enfrentaron a sus propios demonios internos y a las presiones externas, pero siempre encontraron la fuerza para seguir adelante, impulsados por ese amor que los unía. Y hablemos un poco de la producción. Las locaciones, la música, la cinematografía, todo contribuye a crear esa atmósfera mágica que caracteriza a las producciones turcas. Los paisajes hermosos, las escenas cuidadosamente filmadas, la banda sonora que te transporta a otro mundo, todo esto envuelve al espectador y lo sumerge por completo en la historia. Es un festín para los sentidos, y eso hace que la experiencia de ver Amor Eterno sea aún más memorable. El título Amor Eterno no es solo una frase pegadiza, es una promesa, una aspiración. Y en el caso de Mert y Afra parece que esa promesa se cumplió, o al menos, se luchó con todas las fuerzas para que así fuera. Es el tipo de amor que te inspira, que te hace creer que a pesar de todas las dificultades, el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Es un recordatorio de que a veces, las conexiones más profundas se forjan en medio de la adversidad, y que la perseverancia y la fe en el otro son fundamentales. La forma en que la serie manejó los altibajos, las alegrías y las tristezas, hizo que fuera una montaña rusa emocional. Hubo momentos en que sentí que no podrían recuperarse de un golpe, pero siempre encontraban la manera de resurgir, más fuertes y más unidos. Y esa resiliencia es lo que admiramos, lo que nos hace conectar con los personajes en un nivel más profundo. En resumen, Amor Eterno, Mert y Afra, la sorpresa que enamoró a todos, es mucho más que una simple historia de amor. Es un relato sobre la fuerza del espíritu humano, sobre la importancia de la conexión y sobre la creencia inquebrantable en un amor que puede trascender el tiempo y las circunstancias. La química entre Mert y Afra, la trama bien elaborada, los personajes secundarios convincentes y la producción de alta calidad se combinaron para crear una experiencia televisiva inolvidable que resonó en el corazón de millones de espectadores. Fue esa combinación de factores lo que hizo que esta pareja y su historia se convirtieran en un fenómeno, demostrando que el amor, en su forma más pura y resiliente, tiene el poder de enamorar a todos. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante universo de Mert y Afra. Agradezco enormemente que hayan pasado este tiempo conmigo, explorando esta hermosa historia de amor. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Amor Eterno. ¿Qué fue lo que más les gustó de la pareja? ¿Tienen alguna otra serie turca romántica que nos recomienden? Déjenme sus comentarios abajo, siempre leo y disfruto mucho leerlos. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos amantes de las series románticas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.